Bueno, vamos a hablar del presupuesto del 2021, que seguramente tiene más de una sorpresa. Para muchos la gran sorpresa es que no se contemplan las ATP en ese presupuesto, que son los aportes a las empresas, ¿no? Para pagar, aunque más no sea, como vino siendo hasta ahora, el 50% del personal. Y no se contempla el IFE, o algún, digamos, ítem parecido de ayuda social, ¿no? Para hablar de esto lo vamos a hacer con uno de los expertos de siempre, el doctor Héctor Giuliano, a quien saludamos en este preciso momento. ¿Qué tal, Giuliano? Buena mañana, ¿cómo está? Buen día, Claudia. Gracias por llamar. Perdón que hay mucho retorno, me escucho yo más fuerte. Bajamos el retorno, ahí se siente mejor. Sí, ahora sí, está bien. Bueno, gracias por llamar y estaba escuchando lo suyo, si es el tema del presupuesto desde ya. En efecto, hay algunas cosas que quedaron colgadas con alfileres allí, porque como el IFE, el ATP y otros subsidios dependen de cómo evolucione la llamada pandemia del coronavirus, lógico, hay un montón de cosas que son condicionales en el presupuesto. Ahora bien, sí, el comentario es, se está hablando poco del presupuesto, porque por una razón fundamental, porque el presupuesto, como todo presupuesto, tiene lo que se llama supuestos macroeconómicos. Son las proyecciones en función de las cuales se hace ese presupuesto. ¿Cuánto se estima que va a ser la inflación? ¿Cuándo se estima que va a ser el tipo de cambio? ¿Cuándo se estima que va a ser el crecimiento? Y esas variables están más que discutibles. Concretamente, el presupuesto el año que viene prevé que la inflación en todo el año va a ser el 29%. Todas las estimaciones que se están haciendo son del orden de, digamos, estimaciones hablando del REM, que es la encuesta que hace el Banco Central todos los meses en 42 consultoras distintas. Hace un promedio, ¿no?, con todo lo que puede ser de acertijo, pero convoca 42 consultoras, estudios, de todo tipo, y después hace un promedio de todo eso y le da. Las consultoras están proyectando para el año que viene un 47%, algunas 47,5%. El gobierno estima en forma optimista que la inflación va a ser 29%. Cuando tenemos una inflación reprimida que no sabemos qué va a pasar cuando se alineen las condiciones de la pandemia, ¿verdad? Bien. Es decir, ya se está produciendo ahora. Segunda variable, dólar a 102 pesos. Esto prevé el presupuesto, un dólar de 102 anglos. Estos son lo que se llama el presupuesto, como les decía, siempre está en un cuadro básico, que lo primero que uno cuando va a analizar el presupuesto se fija es cuáles son los supuestos macroeconómicos, supuestos, es decir, con qué supuesto de tipo de cambio se manejó el presupuesto, con qué supuesto de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, inflación 29% según el gobierno en todo el año. Dólar a fin de año 102 pesos. Ya entramos, no digo a sonreír, pero entramos con bastante a llorar. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando de un presupuesto que está hecho con una fórmula. Y crecimiento del PBI 5.5%. A ver, el PBI argentino, aunque hay muchas mediciones, se estima en unos 400.000 millones de dólares, ¿no? Este año, según las propias proyecciones del gobierno, el déficit fiscal va a ser equivalente a un 12 y pico % del PBI. Eso, traducido en dólares, significa 40.000 millones de dólares. Como el déficit de presupuesto se tiene que financiar de alguna forma, se financia una parte con emisión monetaria y otra parte con deuda. Pero este año el gobierno va a tener un agujero que cubrir de 40.000 millones de dólares, de los cuales notablemente nadie habla media palabra, ¿verdad? ¿Cómo se va a cubrir el presupuesto de este año? Y el del año que viene implica otros 20.000. Le doy un dato que me parece gráfico. El gobierno ha llegado a un acuerdo de la deuda por el cual dice que va a estar aliviado en los próximos años.
Bueno, eso dice el gobierno. ¿Qué dice el presupuesto? El presupuesto dice que el año que viene la Argentina va a tener vencimientos de capital de deuda por 43.000 millones de dólares. ¿Y qué? Va a tomar deuda por 61.500. ¿Dónde vamos a tomar esa deuda? Digo... Espere, yo le estoy contando, yo no le puedo decir, pero las cifras, fíjese usted, le van a caer deudas, porque letras de tesorería, todo, aparte de lo que se refinanció con los fondos buitre, por 43.000 millones y se va a tomar deuda por 61.500. Esto quiere decir que el presupuesto prevé formalmente un aumento de deuda por 18.500 millones de dólares, más o menos 20.000 millones. Ahora, Juliano, la pregunta son los es... números del presupuesto. No, correcto, no. Estamos de acuerdo, pero digo, para mis tías que están mayorcitas ya, ¿no? Sí. Digo, es decir, la Argentina no va a pagar un mango en lo que hace a los bonistas porque hemos pateado todo para adelante. Sí, aunque y aún así tenemos un déficit. Una tercera parte de la deuda, no son todos. Bueno, está bien, pero digo, hemos pateado bastante para adelante. Aún así tenemos un déficit de 43.000 millones de dólares. No, 43.000 millones de dólares son la deuda que va a vencer el año que viene, después de haber hecho el exitoso megacanje de agosto, efectivamente. Eso según los números del presupuesto. O sea, usted agarra el presupuesto, dice cuánto va a amortizar de deuda, es decir, cuántos son los vencimientos en billones, 4,4 mil billones de pesos, equivalen a 43.000 millones de dólares. Eso es lo que la Argentina tendría que pagar el año que viene. Como la Argentina no paga un centavo de dólar, sino lo refinancia en su totalidad, toda esa monstruosa suma se va a refinanciar. Pero además, la Argentina está previendo que va a tomar nueva deuda por 18.500 millones de dólares más, que se supone corresponde al déficit fiscal que está previendo. Si está previendo un déficit fiscal de unos 20.000 millones, quiere decir que lo está previendo cubrir con deuda. Bien. Ahora, hay una contradicción, si me permite brevemente. Se dice, pero no lo he visto en el presupuesto, que el gobierno espera cubrir el 60% del déficit con emisión monetaria. No está probado que sea así, y yo le digo que es la contraria, se va a cubrir con deuda. No, le aclaro ¿Y su intuición qué dice? ¿Quién nos va a prestar dólares frescos? No, ya se lo están prestando. La desgracia es que nos los están prestando y a un altísimo costo. Porque acá hay que aclarar un equívoco fundamental. Es muy profundo y muy importante, pero es simple. El gobierno necesita plata y se la pide al Banco Central. Y el Banco Central se la está dando, ¿no? Aparte de la deuda que se renueva. Pero todos parten de una idílica imagen de que el gobierno emite el discurso del establishment, de los economistas del establishment y sobre todo neoliberales, es, le dan a la maquinita, imprimen dinero. No es así. El dinero que le presta el Banco Central no es propio del Banco Central, es producto de deuda del Banco Central. El Banco Central está endeudado por el equivalente de 100.000 millones de dólares. Así que no es que el Banco Central agarra la maquinita, imprime billete y se lo da al gobierno. No, se tiene que endeudar para darle al gobierno. Y para eso emite su propia deuda, que son las LELIC, que son letras a 7 días de plazo que pagan el 38% anual de interés, las tasas de interés más altas del mundo. Y pases pasivos a un solo día de plazo, que pagan ahora el 27% anual de interés. Quiere decir que yo saqué un cálculo, estoy escribiendo al respecto, que el Banco Central tiene un costo de más de 4.000 millones de pesos por día de intereses para aguantar la deuda del gobierno central. Nos estamos desangrando. Es surrealista, es una cosa surrealista, y de la cual nadie dice nada. Bien, justamente... Ahora, estos son los números, no los estoy inventando está claro. yo, los estoy poniendo justamente en un trabajo. Justamente por este último punto y para finalizar,
uno entiende el porqué el silencio del Ejecutivo Nacional, ¿no? Ahora, lo que no se entiende es el silencio de la oposición frente a este tema. Es que, bueno, en mi opinión, desde hace muchos años, la oposición normalmente no objeta de cuestiones de fondo, salvo excepciones, por dos razones fundamentales. La primera es porque la oposición es cómplice. Esto es parte de un sistema de endeudamiento que ningún gobierno condena, ¿no? Por eso no se habla. De lo que es verdaderamente importante es secreto. En la Argentina todo lo verdaderamente importante es secreto, ¿no? Hay una gran complicidad. Y la otra explicación es la ignorancia de nuestra clase política, porque la clase política no entiende un comino de estas cosas, no le interesa tampoco. Ellos están en lo inmediato, en la negociación de las leyes que se votan en el Congreso, en los temas que son de alto impacto, pero estos que son los que verdaderamente pesan, no. Y esto aparte está sujeto a un acondicionamiento internacional. Porque ¿qué pasa? El gobierno no mandaba el presupuesto hasta que no arreglara con los acreedores. Y entonces, recién cuando arregló con los acreedores, entonces se arma el presupuesto para poder garantizar el cumplimiento de esos acuerdos. Bien. Y el garante y auditor de esos cumplimientos es el Fondo Monetario. Y entonces, nosotros dependemos del ok del Fondo Monetario, porque si el Fondo Monetario pusiese objeciones, este presupuesto tampoco puede salir. Esa es la cruda realidad. Por eso viene la emisión del fondo muy mesuradamente, porque sabe que estas cuentas no pueden cerrar sin mayor endeudamiento. Juliano, como siempre, es la cruda realidad. Como siempre, agradecidísimo por su tiempo. Le enviamos un saludo. Que tenga una buena tarde. Igualmente, buen día. Adiós.